Hola chicos, sean bienvenidos a nuestra exposición de la materia Introducción a la Investigación del sexto A. Nosotras somos el equipo número 9 y este equipo está conformado por 3 integrantes que son Daniela del Carmen Tobilla Pérez, Daniela Martínez López y su servidora Guadalupe Concepción Solís Marroquín. Durante la exposición vamos a estar abordando 2 temas, lo que es investigación no interactiva e investigación histórica. Vamos a comentar características de ambos tipos de investigación y esperamos que a lo largo de nuestra exposición la información que presentemos sea de su agrado. La investigación cualitativa no interactiva, también conocida como investigación analítica, estudia conceptos y sucesos históricos a través de un análisis de documentos o objetos. Los documentos autentificados son la fuente principal de los datos de esta investigación. En este tipo de investigación, el investigador interpreta hechos para proporcionar explicaciones del pasado. Este tipo de investigación se puede dividir en 2 tipos de análisis. El análisis de conceptos, que aunque el sello distintivo de la investigación cualitativa es la descripción detallada, y el análisis de los fenómenos, la teoría fundamentada va más allá de la descripción para poder desarrollar conceptos densos, detallados o proposiciones condicionales que se relacionan con un fenómeno en particular. Y el análisis histórico. Este implica una recogida sistemática y una crítica de documentos u objetos que describen sucesos. Para comenzar con investigación histórica, necesitamos saber y conocer qué significa esto, qué es la investigación histórica como tal. Este tipo de investigación es aquella que busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible. La investigación histórica es aquella que reconstruye el pasado. ¿A partir de qué? De documentos, de evidencias. Estas evidencias pueden ser del tipo material o del tipo oral. Eso quiere decir que puede ser que una persona te cuente, que una persona te diga lo que pasó. Que esas evidencias, pues ya al momento de tenerlas, se tienen que clasificar, se tienen que interpretar y pues también se tienen que cuestionar porque puede que este tipo de evidencias sean reales o no sean reales. Y ya después de eso se conectan con otros hechos para saber de dónde viene esa historia, de dónde viene lo que te contaron. Así, después estas se someten a un análisis crítico con la intención de comprender y explicar las dinámicas de las sociedades del pasado. También se puede decir que la investigación histórica trata de la experiencia pasada, de todo va relacionado con el tiempo, con lo que ya fue, con lo que ya pasó. Describe lo que era el pasado y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. Y bueno, todo eso ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo o el propósito de establecer sucesos, ocurrencias o eventos importantes a través del tiempo, algo que ocupe un lugar en nuestra historia, en nuestro tiempo para futuras generaciones o para futuros estudios. Ahora nos vamos a situar en el contexto en el que todo esto sucedió, de cómo se dio el cambio, de cómo la historia se fue transformando hasta convertirse en lo que es una investigación histórica, como parte de historia a una ciencia, a hacer lo de la investigación histórica que estamos hablando el día de hoy. Pues tiene lugar en los siglos XVII y XVIII y culmina con la revolución científica. Si hablamos sobre la revolución científica, tenemos que hablar también sobre qué fue. Pues la revolución científica fue una corriente de construcción de conocimiento basado en la observación, la experimentación y la especulación racional. La revolución científica viene a dar bases para lo que hoy es la investigación histórica. La revolución científica es un parteaguas de lo que era la historia en el pasado a ya darle una forma más formal, más metodológica, que ya se ha reconocido, que no solo sea una ciencia social así sin chiste como antes, sino que ya tenga una base y pues eso es lo que hace la revolución científica, esa es la importancia en ese contexto.
y pues a partir de aquí se comienza a aplicar lo que es el pensamiento científico. Como les comentaba, se forman bases para lo que es el método científico y pues el pensamiento científico ya se empieza a usar lo que es la razón, ya no simplemente lo de los sentidos, sino que tiene que empezar a utilizarse lo del método científico, que también trae un poco del positivismo. Entonces a esto nos referimos cuando hablamos sobre el contexto en el que todo sucedió. Pasa sobre la revolución científica y pasa también sobre el cambio al pensamiento científico. Bien, ahora sabemos que la investigación histórica va de la mano con la investigación no interactiva, pero para saber más sobre la investigación histórica y dónde se puede aplicar, les vamos a explicar en un momento. Bien, la investigación histórica puede ser contemplada en diversas áreas, claro que sí, pero sus definiciones se encuentran mejor complementadas si la investigación es llevada al campo de la filosofía de la historia, que conceptualmente puede ser considerada como la narración analizada, comentada y comparada de los hechos históricos, y de esta manera la historiografía llega a ser más completa. Ahora vamos a hablar sobre el enfoque positivista. Sabemos que el positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento válido es aquel que viene del método científico, porque el método científico tiene una serie de pasos que tiene que cumplir un investigador para que su investigación sea válida y para que el hecho que está dando a conocer o la información que está dando a conocer sea verídica o sea considerada como cierta, como verdadera. Partiendo de aquí, sabemos que el positivismo vino a cambiar por completo el mundo de la investigación para sentar bases muy importantes para lo que es hoy en día y lo que fue en el pasado también. Por ende, afectó muchísimo a lo que es la investigación histórica, porque ya a partir de aquí la historia se vuelve una ciencia y pues tiene que cumplir como ciencia ciertos requisitos, que es lo que nos da el método científico. Tiene que ser una persona que sea culta en cuanto a lo que está estudiando, una persona que conozca muchas cosas. Aquí les presentamos ciertos puntos que debe tener un historiador para ser considerado un historiador. El historiador debe conocer una amplia bibliografía y colecciones de manuscritos. Como les decía, tiene que conocer mucho sobre la historia a la que está diciendo o sobre el hecho que está contando, y pues debe de conocerlo muy bien, no solo de una fuente, sino de distintas fuentes para comparar y que pues su historia al final sea completa, esté completa. Asimismo, el historiador debe trabajar con otros campos. Aquí les ponemos antropología, economía, geografía, ciencias naturales, filología, psicología, sociología, entre muchas otras ciencias, porque la historia no solo es unidisciplinar, sino que es multidisciplinaria, tiene mucha influencia sobre otras ciencias y también otras ciencias influyen mucho en la historia. Asimismo, debe tener muchas fuentes de información. El historiador dispone de testimonios de testigos presenciales o también de documentos escritos, películas, fotos, grabaciones, obras de arte, mapas, cosas y documentos que le sirvan para conseguir información sobre el hecho que está investigando, sobre lo que quiere dar a conocer. Tiene que comparar todo esto para tener una conclusión clara. Es por eso que el historiador tiene que ser una persona muy completa, tanto en conocimientos como en habilidades. Durante los últimos siglos, los historiadores han tomado diferentes posturas para poder dar una explicación más concisa a sus investigaciones relacionadas a la historia. Estas comprenden distintas perspectivas y maneras de abordar el conocimiento debido a las diferentes etapas y visiones de estudio de cada era. Por ello presentamos las posturas historiográficas más importantes en el panorama histórico mundial. En primer lugar, tenemos a los historiadores idealistas, que afirman que el conocimiento de la historia debe ser vista de manera abstracta y se comprende de acuerdo a la mente de cada persona que la estudia. Por lo tanto, las influencias intelectuales y culturales de cada historiador juegan un papel muy importante en ello. También están los historiadores materialistas,
los cuales consideran que la historia se determina con base en los modelos e influencias socioeconómicas y en cómo lo material tiene un gran impacto en los modos de producción y las consecuencias de ello. Tenemos a los historiadores subjetivistas, quienes sostienen que cada uno de los hechos históricos puede ser comprendido debido a la percepción del historiador. Por el contrario, están los historiadores objetivistas, quienes consideran que todos los hechos históricos se pueden comprender y percibir de la manera en la que sucedieron, no permitiendo que la subjetividad del historiador sea una influencia grande en ello. Otra postura importante es la historia crítica, la cual se dedica a investigar cada uno de los hechos históricos en cuanto a sus causas y efectos, tomando una postura analítica en cada acontecimiento. Luego está la historia científica, que se basa en los métodos cuantitativos, principalmente para poder abordar los hechos y acontecimientos históricos y generar un nuevo y más completo conocimiento. Por último está la nueva historia, la cual es una corriente que consiste en la construcción científica de los documentos históricos, que al ser analizados permiten la percepción y explicación de acontecimientos pasados, incluyendo aspectos socioeconómicos, culturales y mentalidades colectivas. La historia, al ser considerada como científica, comprende distintas reglas, procedimientos y metodologías para poder ser estudiada. El historiador comienza su investigación planteándose diversas preguntas para poder dar respuestas al cuándo, dónde, cómo y el porqué de los hechos. Para ello se basa en los métodos heurísticos, hermenéutico y deductivo-inductivo. El primer método, el método heurístico, tiene la importante utilidad de la localización y clasificación de los documentos históricos importantes en la investigación. Este parte de una serie de materiales recolectados para su estudio y definición de sus propiedades. Se enfoca en el objeto, que se refiere a cualquier material que se pueda estudiar y observar, como monumentos, esculturas u obras de arte. El concepto, que son las definiciones que el investigador dará de acuerdo a las perspectivas del marco teórico. Y el registro, que se basa en la transcripción de cada observación realizada y de los datos recolectados. El método hermenéutico se dedica al análisis de cada fuente estudiada y a la producción del conocimiento. En este método, el sentido de la investigación está determinado por las diferentes comprensiones de cada investigador y sus diferentes situaciones históricas. El historiador en el presente trata de analizar y tomar conciencia de los prejuicios y de lo verdadero o lo falso de un periodo en el pasado, haciendo uso de sus experiencias previas, su mundo y su subjetividad. El tercer método es el deductivo-inductivo, el cual se basa en la síntesis y reconstrucción de los eventos históricos, utilizando elementos que van de lo general a lo particular y se complementa de lo particular a lo general. La investigación histórica cuenta al mismo tiempo con ciertos submétodos que la complementan, como el cronológico, que sirve para poder organizar los datos y la información de los hechos de acuerdo a sus respectivas fechas, el geográfico, que permite al investigador tener una ubicación geográfica donde los acontecimientos han ocurrido, y el etnográfico, que ayuda a los historiadores a tener un mejor conocimiento de los pueblos, tradiciones y creencias de los diferentes grupos sociales alrededor del mundo. Ahora, en adición a los submétodos antes mencionados, existe una serie de ciencias que auxilian a la investigación histórica para poder obtener resultados más completos. Tenemos a la arqueología, que estudia los monumentos y sus valores intrínsecos y su evolución con el tiempo, como la arquitectura, la pintura y la escultura. La paleografía, que se encarga del estudio de las escrituras antiguas. La epistemología, la cual se enfoca en el estudio y comprensión de la teoría del conocimiento. La numismática, que se interesa por el estudio de monedas y medallas, tanto antiguas como modernas. La genealogía, que estudia las familias y cada una de sus descendencias.
Y por último tenemos a la antropología, la cual se encarga del estudio de la humanidad y de sus sociedades tanto en el presente como en el pasado. La investigación histórica comprende un proceso investigativo dentro de la investigación cualitativa y cuantitativa y las ciencias sociales. Estas tienen por finalidad la creación del conocimiento acerca de acontecimientos individuales y grupales, la cual conlleva las siguientes etapas. Primero, el planteamiento del problema. El investigador se formula interrogativas acerca del sujeto de estudio, y esto es con el fin de poder comprender los sucesos y además poder determinar las causas y efectos de este. La segunda etapa es la formulación de la hipótesis. En esta etapa, el historiador formula una serie de proposiciones que dan respuesta al problema de la investigación. De esta forma intenta explicar los hechos para luego poder dedicarse a la recolección y el análisis de datos que van a permitirle confirmar o refutar sus proposiciones. En esta investigación histórica únicamente se trabaja con hipótesis distintas a las de las ciencias naturales, ya que en esta investigación interesan únicamente las hipótesis explicativas, es decir, aquellas que ofrecen una solución al problema planteado. La tercera etapa es la etapa de la recolección de datos. Durante esta etapa, el historiador acude a todas las posibles fuentes de información que puedan ayudarle a resolver el problema y obtener datos relevantes acerca del objeto de estudio. Las fuentes a las que el historiador recurre se clasifican en dos: las fuentes primarias y las secundarias. La cuarta etapa es la evaluación de la autenticidad de los datos. Durante el análisis de los datos, el historiador debe establecer la veracidad de los datos obtenidos de las fuentes primarias y secundarias. Además, debe someterlas a una evaluación. Este proceso se lleva a cabo aplicando dos criterios: la crítica externa y la crítica interna. La última etapa es la etapa de la síntesis o integración de datos. Una vez verificada la autenticidad de los datos que el historiador ha obtenido de las fuentes, debe organizar y registrar los datos de forma coherente y sistematizada utilizando un orden geográfico, la cronología, temática o combinación de los mismos, para después poder redactar el informe de los resultados de la investigación. Durante la recolección y el análisis de datos, el historiador tiene que recurrir a fuentes que le proporcionen información acerca de su problema. Estas dos fuentes están clasificadas en fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son la base principal de la investigación histórica, ya que estas están directamente relacionadas con los hechos y fundamentan el significado de este en el contexto donde surgieron. Y las fuentes secundarias, que son aquellas que se basan en la información que procede de personas que no estuvieron presentes en la escena del acontecimiento. Ellas relatan lo que otros dicen o describen. Esta información ciertas veces tiende a pasar por diversas interpretaciones y pueden producir distorsiones acerca de la realidad de cómo ocurrieron los hechos. Y durante la evaluación de la autenticidad de los datos se aplican dos criterios, que son la crítica externa y la crítica interna. La crítica externa es: a través de la crítica se determina la autenticidad de las fuentes, si los datos son genuinos, confiables o falsos. Y la crítica interna. Esta se encarga de establecer la exactitud y confiabilidad de la fuente. Si se trata de testimonios orales, se deben verificar la presencia de estos en el lugar y momento de los acontecimientos. En la actualidad se pueden aplicar pruebas como las de ADN para determinar relaciones genéticas y radiocarbono para determinar las fechas. La investigación histórica tiene ciertos límites, las cuales pueden ser la limitada disponibilidad de los datos sobre los acontecimientos que serán su objeto de estudio. Los datos frecuentemente son puestos en duda porque dependen de los testimonios de otros. El historiador debe dedicar muchas horas en la búsqueda de información, datos o indicios y verificación de documentos. Las fuentes deben ser evaluadas con rigurosos criterios de verificación que documenten su veracidad. El historiador siempre tendrá la duda de no haber tomado en cuenta todos los factores que estuvieron presentes en el suceso investigado. Y por último, los resultados muy pocas veces se pueden generalizar.
debido a que los hechos presentan características muy específicas y los hallazgos encontrados pocas veces se pueden aplicar a otra época o situaciones. Les vamos a presentar un ejemplo de investigación no interactiva e investigación histórica. Este ejemplo representa bien lo que es una investigación del tipo no interactiva y del tipo histórica. La investigación se llama Antecedentes históricos de la economía de la salud y su evolución en Cuba. A través de las páginas del PDF podemos ver que el autor nos da información sobre los antecedentes históricos, también nos da información sobre el análisis histórico de la economía de la salud. Asimismo, nos contextualiza en lo que es Cuba, que es el país en el que está pasando todo esto y en donde se da la investigación. También nos pone en contexto con el tiempo y los datos de los antecedentes que han acontecido a través del tiempo para poder culminar con esta investigación que nos está dando el autor. Asimismo, para finalizar, el autor nos da sus consideraciones finales, que es una conclusión sobre si a través de la investigación el autor pudo o no pudo encontrar una respuesta a su pregunta de investigación o a lo que él quería lograr, si se logró o no se logró. Pues para finalizar, tiene todas las referencias bibliográficas, que eso es muy importante al momento de hacer una investigación, porque como bien se dijo, tiene que tener pruebas o evidencia de lo que está diciendo el autor o la persona que vaya a hacer la investigación. Entonces se puede observar que el autor sí sigue lo que es el proceso investigativo del historiador, lo que se mencionó antes, que es delimitar un problema, formular la hipótesis, recoger y analizar datos primarios, tuvo que recabar información a través de distintos tipos de documentos y tal vez de entrevistas a otras personas, poniéndonos en contexto con la situación que está pasando. También tuvo que probar las hipótesis, tuvo que checar y contrastar información para al final formular una conclusión que diera respuesta a lo que él estaba buscando.